Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles y les presento a quienes ya ustedes conocen y han visto en otros videos en este canal Tierra de Miel. Son Carlos Martínez y Mercedita, su esposa. Ellos son seglares agustinos recoletos en Bogotá, Colombia, pero además están participando con la Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá. trabajando en pues esta obra evangelizadora, junto con miles de laicos allá en Colombia. Así que bueno, la noticia es que los seglares agustinos recoletos están por todos lados trabajando y ayudando a la iglesia donde hacen falta. ¿Cómo están, Carlos, Merceditas? Bien, Hola Tere, muy bien, Teresita, muchas gracias por muchas la gracias. invitación. Ay, sí, qué rico Acaban de tener el conocerte. cuarto encuentro nacional de evangelizadores allá en Colombia. Sí, Sí, señor. exactamente, estuvimos participando en el cuarto encuentro arquidiocesano de animadores de evangelización de la familia. Por ser arquidiocesano nos referimos a la ciudad de Bogotá exclusivamente, pero todo lo que se desarrolla y se realiza y se trabaja en la arquidiócesis de Bogotá tiene un efecto multiplicador en otras ciudades, en otras diócesis, ¿no? Sí, señora. Sí, todo sirve para que, digamos, de aquí sea la plataforma para que sea lanzada a los demás departamentos o a las demás arquidiócesis y ellos toman de ahí lo que les sirve y bueno, en Bogotá pues es la plataforma de lanzamiento para todas estas actividades realmente. Y hay ¿Y, muchas personas vinculadas de varias ciudades de Colombia. ¿Y Mm. cómo se organizan? ¿Cuál es el quehacer concreto de cada evangelizador? Bueno, en la Arquidiócesis de Bogotá hay una instancia que se llama la Coordinación Arquidiocesana de Evangelización de la Familia. Es como una especie de departamento o de área que surgió como consecuencia del desarrollo del nuevo plan de evangelización para la Arquidiócesis de Bogotá, que comenzó más o menos en el año 2013-2012 y se ha venido desarrollando de manera progresiva. Entonces, la Coordinación Arquidiocesana de Evangelización de la Familia agrupa a su vez unos proyectos concretos que tienen que ver con el apoyo y el acompañamiento que brinda la Arquidiócesis de Bogotá a las familias, no solamente a las familias que pertenecen a la iglesia, sino a las familias en general de Bogotá, porque hay proyectos que tienen un cubrimiento que es general, es para el público en general, y hay otros proyectos que están dirigidos principalmente, pero no de manera excluyente, a personas que pertenecen a la Iglesia Católica y pueden participar otras personas también. Sí, algo que particularmente me llamó la atención es que hay parejas que viven sin casarse, ¿sí? Entonces, la Arquidiócesis de Bogotá ha querido que estas parejas pertenezcan a estos grupos para que ellos más adelante tomen la decisión de casarse, ¿sí? No las excluyen porque ellos también aportan muchas cosas buenas a estos encuentros de evangelización de la familia. Ellos también aportan cosas buenísimas y entonces no se quiere desaprovechar lo que ellos nos dan, nos comparten y ellos lo comparten en los diferentes grupos que trabaja la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, Qué es, interesante esto es muy interesante. Dinos tres cosas que son novedosas o que enriquecen la vida de los matrimonios cristianos, Mira, que aportan estos matrimonios naturales que todavía no hacen un rito o no reciben el sacramento del matrimonio dentro de la iglesia, pero que están viviendo pues como esposo y esposa. ¿Cuáles son estos aportes que enriquecen la vida de bueno, los matrimonios cristianos? hay una parte muy importante y es que, digamos, hay parejas que deciden vivir en castidad, ¿no? Mientras se llega al matrimonio, deciden vivir en castidad. Y esta es una parte muy bonita. Otros, pues, tienen los grupos
invitan a otras parejas, a otros jóvenes y los ayudan a la formación para, digamos, para ese encuentro que ellos van a tener, y de ahí se proyectan al matrimonio, que es algo muy bonito. Y otra cosa, amor, que tú Es quieras que decir. hemos encontrado por la experiencia ya en el contacto con las parejas que viven en unión libre, por ejemplo, que muchos llevan ya varios años de convivencia y tienen una experiencia muy interesante porque han desarrollado, paralelamente a los matrimonios católicos, han desarrollado una serie de códigos como intuitivos, éticos, que tienen perfectamente una correlación, una correspondencia con la teología católica, porque se maneja en esos ambientes, como lo hemos conocido directamente, se maneja muy bien, de manera intuitiva y con base en esos principios, digamos, universales, éticos. Se maneja, por ejemplo, el concepto de fidelidad, se maneja, por ejemplo, la permanencia en el ambiente de hogar, en la relación. Se desarrollan métodos que buscan mejorar la comunicación cuando hay diferencias. Son parejas que están abiertas al acompañamiento profesional cuando sea necesario, y son parejas que dan un testimonio de una responsabilidad que, aun cuando no están unidas todavía por el vínculo sacramental, asumen muy seriamente los compromisos adquiridos con esas uniones de hecho. Entonces están constantemente preocupadas por el acompañamiento y la formación de los hijos, inculcando valores que son compatibles 100% con los valores cristianos, y están preocupados también por ser personas de bien para la sociedad. Entonces hay una sintonía, vemos una afinidad muy interesante, y en algunos casos hemos encontrado situaciones en las cuales hay personas que están conviviendo que perfectamente pueden ser un ejemplo para muchas parejas católicas, modelo de fidelidad, modelo de perseverancia y modelo de creatividad en la manera de resolver conflictos. Sí, sí, es muy importante y muy interesante, ¿no? Porque ellos se insertan activamente con todas las demás familias, y ya digamos como esa parte en que, no, es que ustedes viven así nomás, no, 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 ustedes acá no, al contrario, se está haciendo ese acercamiento a la iglesia para que ellos no queden desplazados, por decirlo así, de la iglesia, y que no puedan participar en nada. No, al contrario, hay que llamarlos, hay que ponerles esa gotica de miel que es la que los atrae y es la que los conecta de nuevo con la Iglesia Católica, porque en otra época pues eran parejas marginadas, no podían entrar a la iglesia, no podían asistir a eventos católicos porque estaban totalmente marginadas. En cambio, hoy en día ya son parte activa, porque están ellos aprendiendo, y eso que están aprendiendo lo están llevando a otras parejas. El arquidiócesis tiene un área dentro de este gran tema del acompañamiento a las familias, un área muy interesante que se llama el acompañamiento en la fragilidad. Y entonces dentro de esta área se han creado equipos de trabajo con objetivos específicos bien interesantes. Por ejemplo, hay un área que tiene que ver con los centros pastorales de escucha. Son centros que operan de manera presencial y o de manera virtual, que buscan acoger y escuchar a las personas independientemente de su condición, que necesitan ser escuchadas. Hay muchas actualmente, y a raíz de la pandemia y de otras situaciones, hay muchas personas que sienten una opresión interior, una carga, un sufrimiento, un dolor, y no han encontrado muchas veces la persona, la forma, la manera, el momento de compartir eso con alguien. Entonces la arquidiócesis ofrece a través de los centros pastorales de escucha esa oportunidad. Otro proyecto concreto, otro equipo que está funcionando actualmente se refiere a las parejas que escuchan parejas. Entonces la arquidiócesis ha querido que haya una sintonía, una afinidad en esa área,
porque hay parejas que conviven o hay parejas que están casadas que a veces experimentan situaciones críticas. Entonces, hay equipos ya formados y a ese equipo también pertenecemos nosotros, por misericordia de Dios que nos hizo esa invitación. Y estamos acompañando parejas, lo hacemos a través de videollamadas de WhatsApp, a través de sesiones en las cuales escuchamos primero las situaciones que están comentando y luego les aportamos alguna información con base en la experiencia que hemos podido tener. Otro proyecto, por ejemplo, es para parejas que están en crisis, ¿no? Y hay otro que es para hogares monoparentales, o sea, hogares en los cuales solamente hay una persona como cabeza de hogar, sea él o sea ella. Entonces, están buscando aumentar la participación de personas en este equipo concreto de familias monoparentales para poder ofrecerles un acompañamiento mucho más estructurado, más integral, porque un hogar monoparental pues siempre queda cojo, ¿no? En varias cosas, porque en los procesos formativos de los hijos para el desarrollo evolutivo se necesita imprescindiblemente el aporte, la presencia, la experiencia, el acompañamiento de padre y madre, ¿no? Entonces, cuando falta uno de ellos por alguna razón, entonces se presentan descompensaciones a nivel emocional o hay problemas también en algún área de la estructuración de ese hogar monoparental. Entonces, la arquidiócesis busca también a través de este equipo apoyar en lo que pueda a muchas personas que lo están necesitando. Sí, también el acompañamiento a padres separados, ¿no? Papás y mamás separadas, entonces también se presta ese acompañamiento. Porque están separados no quiere decir pues que hay que dejarlos a un lado, no, al contrario, necesitan apoyo, entonces hay que acompañarlos porque eso es un duelo, la separación es un duelo, entonces hay que acompañar a estas parejas. También, como acabo de decirlo, también el acompañamiento en el duelo. Sí, esta es otra estructura que también tiene esta armonización de la familia, también tiene esa parte que es el acompañamiento en el duelo. Entonces, somos diferentes equipos y cada uno, digamos que trabajamos en nuestra especialidad, ¿no? Entonces, que los que trabajan el duelo, los que trabajan acompañando a parejas, los que trabajan con los monoparentales o con los separados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, somos varias familias que trabajamos en los diferentes campos y pues aquí serían que más de 500 parejas, no sé, 1000 y pico de parejas que hacemos eso en Bogotá. Entonces, esto ha sido una estructura grande y se ha venido formando y fortaleciendo en esta pandemia. Entonces, esto ha tomado como más fuerza, la ha catapultado y ha tomado mucha más fuerza. Y con un enfoque muy dinámico, muy contemporáneo, en el sentido de que se ha pasado de un paradigma antiguo a un paradigma nuevo conforme a la invitación del Papa Francisco. Entonces, la arquidiócesis ya desde hace varios años ha estado haciendo esa transición del paradigma de conservación al paradigma en salida, ¿no? Del apostolado, del discípulo misionero, en los animadores, sobre todo en los laicos. Entonces, eso nos exige una formación, una capacitación consistente, sólida, profunda, permanente, para poder responder a los retos de hoy en día. Entonces ya no funciona eso de que tú tienes un problema, ven acá, te escucho y entonces te adoctrino. Eso ya no funciona. Ese método, ese modelo, eso ya quedó, digamos, como obsoleto hace muchos años. Ahora la Iglesia, respondiendo a la invitación del Papa, está saliendo, está escuchando primero a las personas, las está conociendo, está caminando lado a lado y al mismo tiempo las está acompañando. Y cuando hay oportunidad, pues se ofrece justamente la belleza del Evangelio, de la buena nueva. Y en nuestro caso, pues también conforme a la A ver, espiritualidad de Carlos, Agustín Recoleta. comienzan primero desde lo humano, entonces, y después se evangelizan. Primero la realidad humana tal cual es, y luego el aporte del evangelio que enriquece y planifica la vida humana tal cual es, ¿no? La llena de sentido. Entonces no es que el ser humano deja de ser humano por ser cristiano, buen cristiano, sino al contrario, es humano,
Así se reconoce y luego se alimenta de la palabra de Dios que lo hace mucho más pleno y más bellamente humano. Precioso. Ahora, también noto una diferencia en esta estrategia o esta metodología de unidad de la iglesia o para la unidad de la iglesia con respecto a, o con relación a esos grandes retiros multitudinarios de evangelización del querigma, donde en un auditorio se juntaban 500 o 1000 personas a escuchar testimonios, palabra de Dios, tal, era como masivo, multitudinario, y se iban todos emocionados, pero quedaba poca semilla bien sembrada. En cambio ahora es acompañamiento prolongado, tanto como sea necesario, cercanía de uno a uno o de dos Sí, en dos, y ese acompañamiento es mucho más eficaz porque es más comprometido, es hacer comunidad. Eso claro. sí, Claro, este también es un cambio notable. y Lo ese, observan ustedes. todo esto que está pasando actualmente es una respuesta a los vacíos que se han identificado, ¿no? Ujú. El nuevo plan de evangelización para la Arquidiócesis de Bogotá comenzó, si no estoy mal, en el año 2013 con una serie de encuentros que se organizaron en todas las parroquias de Bogotá, en donde se invitó a las personas, a los fieles, a todas las asambleas parroquiales, a todas las comunidades parroquiales, a compartir cuál era su sentir con respecto a la iglesia, incluyendo y principalmente también escuchando las críticas que tenían que decir o que sentían que Exacto. estaban ahí presentes, pero que no habían podido expresar. Entonces se crearon unos formularios, unos formatos, se creó un cronograma, se realizaron las reuniones y entonces había un flujo de información desde la misma base, los mismos fieles empezaron a aportar información y como resultado de esa gran intervención de encuestas y de compartir muy espontáneos en las parroquias, se llegó como diagnóstico principal a la conclusión de que en Bogotá hacía falta una mayor adhesión a la persona de Jesucristo. Ujú. Entonces, eso nos hacía desprender de ahí una serie de conclusiones bien importantes y muy delicadas. Por ejemplo, la falta de coherencia entre lo que se había venido haciendo en muchos sentidos y las necesidades reales. Eso incluía también cuestionamientos de tipo metodológico, ¿no? Y por supuesto, como decía San Juan Pablo II, la necesidad de buscar nuevos métodos, una nueva evangelización, ¿no? Sí. Entonces se empezaron a identificar unas líneas de trabajo y surgieron unos 10 proyectos para poder cubrir las necesidades que se detectaron en esas encuestas de la primera etapa del plan de evangelización. Y también surgió de ahí el desarrollo espontáneo de empezar a formar, capacitar animadores, capacitar a las personas que colaboran en las parroquias y sobre todo partiendo de una base muy sencilla que es el servicio en la humildad, ¿no? El servicio en la humildad, porque eso forma parte fundamental del nuevo modelo propuesto por el Papa Francisco, salir al Ujú. encuentro del otro, Salir, ¿no? sí. Y salir al encuentro es salir desarmado, salir sin prevenciones, sin prejuicios, salir con una actitud coherente, ¿no? Con una Sí, actitud de bienvenida. la actitud que nos pide a nosotros es esa actitud de acogida. Yo he sido muy crítica o fui muy crítica hace mucho tiempo y yo a mis pobres párrocos siempre les decía, ¿ustedes por qué se la pasan sentados en sus oficinas cuando hay tanto por hacer por fuera? ¿Sí? Y yo les criticaba mucho esto. Yo les decía, mire, hay familias, ustedes no volvieron a visitar familias, ustedes se quedaron sentados en las oficinas y resulta que uno tiene que acercarse al pueblo, tiene que acercarse a los fieles. Hay problemas que no se conocen, hay familias que no se conocen y necesitan de un sacerdote, pero no, si quiere hablar con el sacerdote, vaya a la oficina de la parroquia, pero no más. Pero el padre no decía, oiga, sí, vamos a ir a visitar a X o Y familia, cómo están, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa problemática salió a la luz
los sacerdotes estaban metidos en oficinas y no más, ¿sí? Y la celebración de la Eucaristía y pare de contar y la confesión y de pronto ir a llevar la unción de los enfermos a una familia que lo pedía, etcétera. Entonces se iba perdiendo esa familiaridad que debe existir entre el sacerdote y su comunidad. En este momento, digamos, cuando estamos nosotros con las escuelas de evangelización, nos hemos dado cuenta de que a la gente le ha gustado. ¿Por qué? Porque los integra, los llama. El curso básico, sí, el programa básico, perdón, consta de 5 cartillas y cada cartilla tiene 8 lecciones, termina con un retiro y una Eucaristía. Entonces empieza uno por lo básico, ¿sí? Las cartillas tienen un enlace, ¿sí? Van enlazadas. Y el primer tema o la primera cartilla que uno ve es el ámbito como social, ¿no? Como dónde se vive, cómo están conformadas las familias, etcétera. Se va teniendo un enlace, una cadenita, donde en cada módulo va uno aumentando la problemática o la solución o lo que sea para poder llegar más a las personas y poderse uno vincular y que ellas también se vinculen a la iglesia y que no queden allá separadas, no, sino que todo sea un vínculo que atraiga más a las personas y que no estemos ahí guardados, sino que estemos en salida, en acogida, porque eso es lo que pide el Papa. Y todo eso está amarrado a la sinodalidad también que estamos viviendo. Entonces, eso te iba a preguntar. Yo veo que se anticiparon a la sinodalidad al hacer la autoevaluación, la autocrítica y el diseño del nuevo plan de trabajo evangelizador y de unidad de la iglesia, rescatando a quienes se han sentido marginados o que se han replegado o se han pues alejado por estar en circunstancias de vida complejas, extrañas, difíciles de entender, pero que son parte de la humanidad, parte del mismo ser humano, ¿no? Todas las debilidades deben ser tomadas en cuenta y buscar integrarnos como personas y como comunidad, ¿no? La integridad humana y al mismo tiempo la integración humana, que es la comunidad donde se acepta la diversidad, pero siempre tendiendo todos juntos a la verdad con amor y al amor en la verdad. Y ustedes se anticiparon allá en Colombia y ahora ya la iglesia está en plena época de sinodalidad. ¿Qué aportes están teniendo los colombianos en estas reuniones que se están llevando a cabo en América Latina, que son reuniones sinodales? Sí, mira, que el CELAM ha venido pues cumpliendo también unas etapas, ¿no? Primero, pues obviamente una socialización, una ambientación del sínodo convocado por el Papa, ha venido desarrollando reuniones y eso también ha coincidido con las iniciativas de la Conferencia Episcopal Colombiana. Creo que Monseñor Luis, el obispo de Bogotá. Luis José, Monseñor Luis José, que es el obispo de Bogotá, es el presidente también de la Conferencia Episcopal Colombiana. No sé si también de latinoamericana, pero por lo menos colombiana sí es. Y él ha impulsado mucho eso. Entonces, siguiendo las orientaciones del Vaticano, del Papa Francisco, se han convocado esas reuniones con espíritu sinodal y se han programado reuniones para poder reflexionar y poder ubicarse primero en el contexto. Como es una expresión que relativamente es nueva para el común de los fieles, entonces se ha venido como sensibilizando el concepto, se ha venido socializando y sobre eso se han ido identificando elementos que ya se venían haciendo y se han venido descubriendo otros que estaban latentes, porque la propuesta del Papa es radical, ¿no? Es radical y ha querido que la sinodalidad comience
al revés, que no sea con los obispos, sino que sea con los fieles en primer lugar, ¿no? Para poder tener un contexto suficientemente rico y enriquecedor. Entonces, se han desarrollado eso. Como aportes hemos tenido para la iglesia en Colombia, que se han fortalecido muchos esquemas de organización, se han definido objetivos, se han consolidado esquemas de trabajo, proyectos, se han clarificado, se han identificado metas y se han abierto ventanas para poder y posibilidades y alternativas para poder concretar las inquietudes de los fieles y de la iglesia en general en hechos concretos. O sea, se está avanzando mucho en el sentido de que no se quede esto en la teoría simplemente y que no sea algo emocional, que no sea simplemente un encuentro en el cual nos sentimos bien, nos encontramos, nos conocemos, participamos, disfrutamos y ya, no, sino que se creen planes de trabajo, programas que contribuyan digamos, como al progreso, al desarrollo integral de la iglesia en esta perspectiva en salida, sobre todo para los más necesitados en este momento. Y por supuesto entendemos que los más necesitados no son solamente los que tienen carencias materiales, porque en todo ambiente hemos encontrado también, y lo sabemos, que hay personas muy necesitadas a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿no? A nivel familiar. Entonces es en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Muy bien, ahora Carlos, yo estuve observando algunas reuniones a través de YouTube que se dan abiertas al público y en vivo, sinodales en América Latina. Las he estado observando y he visto la participación de jóvenes que tienen pues conflictos con su identidad sexual o que se presentan declaradamente, abiertamente como homosexuales, con una tendencia de atracción a personas al mismo sexo y experiencias en ese sentido. También he visto feministas que claman por mayor participación clerical de la mujer en la iglesia y también he visto felizmente la participación de pastores de la Reforma, pastores de otras denominaciones cristianas aportando ideas a estos diálogos sinodales, lo cual me parece muy rico. Pero en el caso de la escucha a las peticiones de los jóvenes que hacen colectivos, ¿no? Que son bautizados y que pues la confusión del mismo mundo actual los ha contagiado y ahora tienen tendencias sexuales distintas de su identidad biológica, de su realidad natural, y las feministas que provienen de grupos feministas, pero que al ser bautizadas se sienten con derecho a hacer también sus peticiones. Y yo veo que todos los laicos que forman parte de ese gran grupo sinodal, que van cambiando, se van renovando, en cada mesa entran nuevas personas de distintos países, los escuchan y toman nota, porque apenas están en la parte de la escucha, ¿no? Ujú. Pero yo los escucho también, yo no participo activamente en estas mesas, nada más estoy como observadora y digo, ¿y qué respuesta se le va a dar? Porque yo no quisiera que las feministas de pronto, pues no habiendo entendido el rol femenino bellísimo de la mujer en la iglesia y no viendo la necesidad de que seamos más los laicos activos que los clérigos, aspiren a ser parte del clero, ¿no? O sea, como si estamos en otro momento, en el mundo, en el momento de los laicos, ellas quieren ser parte del clero, no me suena, ¿no? Y por otro lado, pues los jóvenes que tienen esta confusión respecto de su identidad sexual, también todavía no saben que la iglesia sabemos de castidad, de sublimar la pulsión sexual, sabemos del sacrificio, de la ofrenda de la propia vida a la voluntad de Dios. O sea, son muchas cosas, ¿no? De nuestra religión y espiritualidad cristiana que todavía no han escuchado. Pero ahora está la iglesia en momento de escucharlos a ellos. Esto se está pensando un plan de respuesta, un plan de proceso de acompañamiento dentro de la iglesia en este camino sinodal para que lleguen a buen puerto,
que las feministas acepten su condición de mujeres bellísimas dentro de la iglesia con un rol femenino adecuado, conforme a la voluntad de Dios y el espíritu cristiano, y que los jóvenes que tienen conflicto con su identidad sexual o que piensan que están en lo correcto, este, pues puedan llegar a descubrir la belleza de la sublimación, por ejemplo. Ujú. Creo Mira, que alargué mucho el preámbulo para la pregunta, pero no, pero está muy bien porque estás Sí. contextualizando, que es muy importante, sobre todo en estos temas, ¿no? Y eso es fundamental para evitar confusiones. Muy bien. Nosotros pensamos que primero la respuesta oficial va a salir del sínodo propiamente ya con los obispos. O sea, ellos van a tener que manejar toda esa información, tienen que categorizarla, tienen que encontrar ahí las prioridades, tienen que encontrar las áreas en las cuales eso corresponde a unas alternativas, a unas opciones de trabajo de la iglesia, y contrastar eso con todo el bagaje que ya tiene la iglesia, como su doctrina, la doctrina social y todo eso, ¿no? Entonces es el trabajo principal de los obispos para ese sínodo, que es un reto, es un desafío realmente, pero el hecho de que sea un desafío no significa que nos vamos a torcer, que nos vamos a distorsionar, que vamos a cambiar planteamientos fundamentales de los tesoros de la iglesia, no, sino que es una oportunidad para descubrir y redescubrir eso y cómo se actualiza y cómo tiene una aplicación en el tiempo presente, por una parte, ¿no? Y por otra parte, yo pienso que hay unas respuestas ya puntuales que podrían desprenderse de esas reuniones, de esas mesas de trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, se identifica claramente que hay una necesidad de escuchar sinceramente, de escuchar desprevenidamente, de escuchar, digamos, con madurez las diferentes opciones que hay de vida con respecto o en contraste con la Iglesia Católica. Entonces nosotros debemos desarrollar una actitud cada vez más madura, más consistente, en la cual ya debemos ser conscientes de que la Iglesia Católica no es el centro ya de la espiritualidad. La Iglesia Católica tuvo un tiempo, tuvo un momento, pero en este momento hay multiplicidad de opciones y eso nos obliga necesariamente a ser humildes, a ser sensatos, a ser prudentes y a manejar las cosas de una manera mucho más horizontal, más comunicativa y más participativa. Y a partir de ahí, entonces creemos que se pueden desarrollar, sí, unas respuestas que no, digamos, como muy específicas en cuanto a acompañar en alguna medida a jóvenes o a colectivos a contrastar ideas. O sea, estas son las oportunidades para generar sanos debates y para generar opciones que son pedagógicas y al mismo tiempo lanzar propuestas audaces. Nos parece que las redes sociales en este momento están ya cogiendo un ritmo muy importante en la Iglesia Católica para poder abordar todas estas situaciones y estos temas de una manera moderna, dinámica, espontánea, muy enriquecedora, sabia y conforme a los ritmos de los tiempos. Pensamos que el Espíritu Santo todavía sigue soplando con vehemencia en todo tiempo sigue soplando y para el Espíritu Santo no es ningún problema tocar corazones a través de YouTube o del Facebook. Entonces ahí tenemos una oportunidad bien bonita para hacer eso. Sí. excelente, excelente, me encanta porque así es y nos llena de esperanza tu respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo los felicito. Me da gusto que dos seglares agustinos recoletos, muy bien formados, que han recibido el mensaje agustiniano, que pueden dialogar con todos los cristianos y con gente creyente, no creyente, con todo tipo de posturas ante la vida, ¿no? Incluso posturas políticas diferentes, y que estén ahí en esta batalla cultural desde el corazón mismo de la Iglesia Católica, pues acompañando familias, personas, parejas, personas separadas, personas solas y acompañando tan cercanamente en largos procesos, no en un retiro de evangelización gigantesco donde ya no vuelves a ver a la gente, sino ese acompañamiento cercano y permanente que hace familia, ¿no? Que da identidad y sentido de pertenencia. Me gusta Sí. mucho, los felicito. Qué lindo que estén Gracias. donde la iglesia los necesita. Ahora, una pregunta,
con celo a Agustino Recoleto. Ay, sí. ¿Siguen yendo a sus reuniones de fraternidad o están ocupadísimos con la Arquidiócesis de Bogotá? En este momento, el padre quiso que hiciéramos un stand-by en la fraternidad y más o menos desde marzo estamos en esa etapa, en ese stand-by. Estamos esperando que él nos diga, bueno, arranquemos de nuevo y nosotros suponemos que es probable que nos diga que ahora en junio volvamos a arrancar. Entonces, ese tie que hicimos ahí, vamos a ver qué va a pasar. Un receso que ha sido pues, necesario para poder, digamos, reflexionar y para poder asimilar también muchas experiencias, ¿no? Que es supremamente válido también en cualquier fraternidad y en cualquier grupo que tenga esa inspiración católica y una espiritualidad como la agustiniana tan particular, ¿no? Eso nos permite también conocernos también del autoconocimiento de la mano de Dios, decimos nosotros, ¿no? Pero mientras estamos en este receso, digamos, de la fraternidad, estamos a todo vapor con la Arquidiócesis de Bogotá, estamos haciendo los acompañamientos que el Señor nos está invitando a hacer dentro de nuestras capacidades, estamos acompañando parejas, estamos ayudando a coordinar programas, estamos ayudando a proyectar actividades, o sea, es muy, muy activo y en la vicaría, o sea, aquí en Colombia hay una organización administrativa que se llama vicaría. Entonces, la vicaría es una instancia administrativa grande que cubre, que cobija lo que aquí llamamos los arciprestazgos, que son reuniones de 5 parroquias. Entonces, la ciudad está dividida administrativamente en vicarías. Entonces, cada vicaría tiene un terreno de apostolado muy grande y en cada vicaría se van suscitando también proyectos internos, ¿no? Proyectos internos que a veces son compartidos o son exportados o son importados de una vicaría a otra porque es bueno, vale la pena y merece hacerlo. Entonces, estamos también colaborando con eso, estamos contribuyendo en la medida de nuestras capacidades y que el tiempo lo permite, Dios mediante, pues ayudando en eso. Muy bien, Carlos. Y bueno, seguirán tomando la formación quincenal que nos da Fray Teodoro Bastán y eso es una riqueza enorme. Mientras tanto, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieran agregar, Carlos, Merceditas? No, Teresita, la verdad es que nosotros, digamos, con este trabajo con la Arquidiócesis de Bogotá, en el equipo familiar que nosotros acompañamos, pues, o estamos en los cursos prematrimoniales de nuestra parroquia, y ahí se siembra esa semillita, ¿no? Uno lleva esa semillita a estos novios que próximamente van a formar su matrimonio, entonces uno les deja esa semillita sembrada. Nosotros tratamos de que nuestras charlas siempre tengan algo de San Agustín, para poderles dejar sembradito algo en el corazón, una inquietud. Entonces siempre tomamos algo de él. Y preciso el tema que nos ha tocado este año, nosotros nos hemos basado en San Agustín para poderles desarrollar ese tema que nos ha tocado a nosotros para los futuros esposos. Yo quisiera decir que, ya como un comentario final, que aun cuando la iglesia pasa históricamente o ha pasado y en este momento creo que no es la excepción, pasa por momentos difíciles, la iglesia persiste. El mismo Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y somos nosotros los ladrillos vivos, las piedras vivas, como dice Pablo de esa iglesia, y somos nosotros quienes estamos llamados a inyectar en lo que nos corresponde ese optimismo, esa esperanza y fortalecer nuestra fe en que el Señor Jesucristo, que fundó su Iglesia Católica, la sostiene con la fuerza del Espíritu Santo y la Santísima Trinidad está ahí con el acompañamiento y la protección de la Virgen María y nosotros confiamos y tenemos la certeza, estamos seguros que de todo esto salen cosas buenas para la iglesia, que hay que mantener el optimismo, el entusiasmo, no nos dejemos opacar, no nos dejemos
no nos dejemos deprimir, no nos dejemos entristecer, preocupar, angustiar por tanto problema que ha surgido, tanto escándalo que ha habido en la iglesia. No, esas son cosas puntuales que tienen un inicio, un comienzo, tienen un final, tienen unas implicaciones, por supuesto que las tienen, pero eso no es la iglesia, eso no es la iglesia. La iglesia es esa esposa vestida de lino, con la cual Jesucristo se desposó. Él es la cabeza de este cuerpo místico que es la iglesia. Y nosotros como piedras vivas estamos llamados a sentir ese gozo y a sentirnos consolados por el Señor, por el Espíritu Santo, para mantenernos firmes en este camino que nos va a llevar sin duda alguna a la eternidad bienaventurada y gloriosa de estar con Dios por siempre, por siempre. Así es que Amén, adelante. amén, 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 amén. Y yo lo que veo es que todo lo que está pasando está uniendo cada vez más a los cristianos de todas las denominaciones cristianas, que esto es algo bellísimo que está sucediendo, como que el enemigo no sabe que nos ayuda más bien a crear lazos de unidad entre cristianos de la Reforma y cristianos de la Iglesia Católica Latina y la Iglesia Católica Oriental y todas pues los más de 18 o 28 ritos que hay. Y bueno, pues qué alegría ver lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que nos estamos volviendo más inteligentes, más llenos de luz, hemos sentido hambre de Dios, estamos recibiendo a Dios en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos está acercando a unos con otros para que ya el cuerpo místico de Cristo sea pues visto por todo el mundo y a la gente se le antoje vivir una vida de felicidad, de amor, de verdad y de paz. Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Teresita. Muchas Un gracias por la beso. invitación, Muchas Tere. No, Muchas ya gracias. gracias. sabes, este canal también es para ustedes, así que cuando tengan algo que comunicar como esto, por supuesto que aquí estamos. Muchas Gracias, Muchas gracias. Teresita. gracias. Un Gracias. abrazo. Qué Un rico. Gracias. abrazo. Bye. Gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.